Existe una fuerte creencia de que las viviendas son grandes inversiones, cuando en realidad no suelen serlo. Que las hipotecas son una fórmula garantizada para construir riqueza, no tanto como se cree. Que pagar una hipoteca reduce tus gastos de vivienda. En muchos casos los aumenta. Y que ser dueño de una casa te hará más feliz, puede ser, pero no es una regla. En este video, desde nuestro canal de YouTube, vamos a explorar los principales errores que las personas cometen al decidir entre alquilar y comprar una vivienda. Nuestra intención no es decirte qué hacer, sino darte las herramientas para que puedas tomar una decisión informada, que se ajuste a tu realidad económica, tus metas y tu estilo de vida. Una de las peores formas de comparar ambas opciones es fijarse únicamente en el pago mensual de la hipoteca frente al alquiler. Suena lógico a primera vista. Si la hipoteca cuesta lo mismo o menos que el alquiler, ¿por qué no comprar? Pero este análisis superficial omite muchos costos ocultos y variables fundamentales. Primero, hay que entender que una casa no es simplemente un activo financiero. Tiene un valor emocional, cultural y personal. Pero cuando hablamos de finanzas, lo emocional puede nublar el juicio. La gente suele enfocarse en cuánto pagó por su casa y cuánto ganó al venderla, olvidando todo lo que gastó entre medio. Este fenómeno se conoce como sesgo de saliencia. Prestamos atención a lo que es más evidente o emocionalmente impactante y dejamos de lado lo que no vemos o no queremos ver. Pongamos un ejemplo. Imaginemos a alguien que compró una casa por $40,000 en 1974 y la vendió por $2 millones en 2024. Parece una historia de éxito. Pero si calculamos la tasa de crecimiento compuesto durante esos 50 años, obtenemos un 8.2% anual. Eso sí, no tomemos esta cifra como la norma. Tomemos un ejemplo más concreto. Una casa real en Vancouver que costaba $51,900 en 1974 y se vendió en 1.65 millones en 2024. En este caso, la tasa compuesta anual fue de 7.16%. ¿Sigue siendo buena? Claro que sí, pero no tan impresionante como parece cuando se omiten los detalles. Comparemos eso con los rendimientos de otras inversiones. En el mismo periodo, el índice MSCI World, que refleja el desempeño global de los mercados bursátiles, ofreció un retorno anual del 10.2% en dólares canadienses, y el TSX, el principal índice bursátil de Canadá, arrojó un 9.44%. En otras palabras, hubo alternativas de inversión que superaron al mercado inmobiliario, aún en una ciudad de alto crecimiento. Además, Vancouver es una excepción, no la regla. Si vemos el promedio nacional, el precio de las viviendas en Canadá creció a una tasa del 6% anual entre 1974 y 2024, sin contar la inflación. La inflación durante ese periodo fue del 3.76% anual, lo que nos deja con un crecimiento real de apenas un poco más del 2%. A nivel global, estudios que se remontan hasta 1870 muestran que el retorno real promedio de las viviendas ha sido de poco más del 1% anual, mientras que las acciones han superado la inflación en alrededor de 5 puntos porcentuales. Entonces, ¿por qué tantas personas consideran que una casa es una gran inversión? Por una mezcla de tradición, emociones, falta de información y experiencias anecdóticas. Además, el hecho de que pagues mes a mes por algo tuyo da una falsa sensación de inversión efectiva, cuando en realidad puede estar drenando recursos que podrían generar más valor en otro lado. Aquí es donde entra el concepto de costo de oportunidad. Cuando decides invertir una gran cantidad de dinero en una casa, estás dejando de invertir ese dinero en activos con mayor rendimiento potencial, como las acciones. Si estimamos que las acciones ofrecen un rendimiento superior del 3% anual, comparado con la vivienda, entonces ese es el costo de oportunidad de ser propietario. Ahora bien, el retorno real de una vivienda no se limita al precio de compra y venta. Mantener una casa cuesta dinero. Hablamos de gastos de mantenimiento, reparaciones, renovaciones, impuestos a la propiedad, seguros y más. Muchos propietarios terminan gastando entre un 2 y un 3% del valor de la casa cada año en mantenerla. Eso no es poco. En el ejemplo anterior de Vancouver, la casa fue totalmente remodelada en 2012, antes de ser vendida en 2024. De no haber sido así, difícilmente habría alcanzado el mismo valor.
Las estructuras físicas de las casas se deterioran con el tiempo. El terreno puede apreciarse, pero la vivienda en sí se deprecia, y a veces hasta se reemplaza completamente. Ignorar estos costos es ignorar una parte fundamental del panorama financiero. Datos de Statistics Canada respaldan estas estimaciones. Durante los últimos 50 años, los costos de mantenimiento y reparación representaron en promedio un 0.81% del valor de las viviendas, y los gastos en renovaciones alcanzaron un 2.35%. Esto significa que en total, los propietarios gastaron más del 3% anual del valor de sus casas solo para mantenerlas funcionales y actualizadas. Si tomamos esa cifra conservadora del 2% anual y la restamos del 7.16% de crecimiento de valor, nos queda un retorno neto del 5.16%. Y si además restamos el 3% de costo de oportunidad por no haber invertido en acciones, el resultado baja aún más. Mientras tanto, los costos asociados a la inversión en acciones pueden ser significativamente menores, especialmente si se usan fondos indexados de bajo costo. A veces se argumenta que ser dueño de una casa es como tener un ahorro forzado. Y es cierto, al pagar una hipoteca, estás acumulando patrimonio. Pero eso no significa que sea la mejor forma de hacerlo. Es simplemente una manera estructurada y obligatoria que funciona para quienes tienen dificultades para ahorrar de otra manera. Sin embargo, eso no convierte a la vivienda en una inversión superior. En cambio, alquilar no significa tirar el dinero a la basura, como mucha gente cree. De hecho, puede ofrecer más flexibilidad, menor riesgo financiero y la posibilidad de invertir el dinero ahorrado en activos con mayor rendimiento. Además, no se puede vivir dentro de una cuenta de inversión, pero tampoco se puede ignorar el valor que tendría invertir en vez de comprar. El alquilar, cuando se compara correctamente con todos los costos del propietario, termina siendo una alternativa más racional de lo que parece. Si sumamos ese 2% de mantenimiento y el 3% de costo de oportunidad, obtenemos un 5% anual. Esa cifra nos da una idea clara. El alquiler debería costar, en teoría, alrededor del 5% del valor de la propiedad. Si comprar o alquilar fuera mucho más caro que eso, la gente comenzaría a cambiar de opción hasta que se alcance un equilibrio. Es un principio básico de economía. Cuando algo es más barato o más caro de lo que debería, el mercado tiende a ajustarlo. Y aunque esto es una simplificación, sirve para entender por qué alquilar no es necesariamente una decisión inferior, es simplemente una elección distinta, con sus propias ventajas y desventajas. Entonces, antes de lanzarte a comprar una casa solo porque es lo que se espera o porque tus padres lo hicieron, vale la pena preguntarse, ¿es esta la mejor decisión financiera para mí en este momento de mi vida? En resumen, las viviendas no son tan buenas inversiones como se piensa, las hipotecas no son mágicas, los costos ocultos de ser propietario son reales, y alquilar no es tirar dinero. La mejor decisión será siempre la que se tome con información clara, análisis realista y sin dejarse llevar por la presión social. Ahora que entendemos mejor el panorama, en la segunda parte de este video vamos a analizar ejemplos prácticos y escenarios reales para ayudarte a evaluar qué opción tiene más sentido según tu contexto. Siguiendo con el análisis, hay un modelo bastante simple pero efectivo que nos ayuda a entender si alquilar o comprar tiene más sentido desde el punto de vista financiero. Este modelo parte de calcular el costo total de ser propietario de una vivienda como un porcentaje de su valor. Comúnmente se usa un 5% anual, que incluye mantenimiento, impuestos, seguros y el costo de oportunidad de no invertir en activos con mayor rendimiento. Veamos un ejemplo concreto. En marzo de 2025, el precio promedio nacional de un apartamento en Canadá fue de $512,300. Si tomamos el 5% de ese valor anual y lo dividimos entre 12 meses, obtenemos un costo mensual aproximado de $2,134. Eso representa el costo implícito de ser dueño del apartamento promedio. Ahora, comparémoslo con el alquiler promedio de ese mismo tipo de vivienda en Canadá, que es de $2,119. Como puedes ver, ambos números son casi idénticos. Esto nos lleva a una conclusión interesante.
En este escenario, tanto alquilar como comprar representan costos equivalentes. No siempre es así, claro, pero este enfoque te permite evaluar rápidamente si estás pagando de más por alquilar o si ser propietario tiene sentido desde una perspectiva de largo plazo. Y lo más importante, te da una herramienta para decidir sin dejarte llevar por presiones sociales, familiares o culturales que muchas veces nos empujan a pensar que ser dueño de una vivienda es sinónimo de estabilidad o éxito. Aunque nosotros no tenemos una calculadora propia, existen herramientas gratuitas online donde puedes introducir cifras específicas de tu ciudad o barrio y obtener una estimación más ajustada a tu situación. En ciudades con precios inflados, el alquiler podría salir más barato. En otras puede ser al revés. Estos modelos te permiten incluso visualizar el impacto de factores como el crecimiento del valor de la propiedad, la inflación, los rendimientos esperados del mercado bursátil y los cambios en los costos de mantenimiento. Ahora, ¿cómo funciona este modelo exactamente? Se trata de comparar lo que sucedería si compras una casa frente a lo que ocurriría si decides alquilar e invertir el dinero que no usas como pago inicial ni en costos de cierre. Este ejercicio contrafactual nos ayuda a entender no solo cuánto cuesta cada opción, sino qué también puede crecer tu patrimonio a lo largo del tiempo en cada escenario. En el escenario del propietario, se compra la casa, se paga el enganche, los gastos notariales y de cierre, y luego se hacen pagos mensuales de hipoteca, mantenimiento, seguros e impuestos. En el escenario del inquilino, ese dinero inicial se invierte en un portafolio de acciones y el alquiler se paga mes a mes, aumentando ligeramente por encima de la inflación, por ejemplo, un 1% anual. Lo que hace este modelo es asumir que ambos, propietario e inquilino, están usando el mismo flujo de dinero mensual. Si el alquiler es más barato que ser propietario, el inquilino puede ahorrar e invertir la diferencia. Si el alquiler es más caro, el inquilino retira de su portafolio para cubrir el exceso. Esta comparación busca nivelar el terreno y observar cuál estrategia genera más riqueza con el tiempo. La clave aquí es que el modelo parte de la igualdad de recursos disponibles para ambos. Pero todo esto depende de algo crucial, el comportamiento financiero. Para que este modelo funcione como se espera, el inquilino necesita tener una disciplina férrea para invertir el dinero que ahorra al no ser propietario. Debe aprovechar vehículos de inversión que minimicen impuestos y maximicen el crecimiento, como las cuentas libres de impuestos o fondos indexados de bajo costo. Si ese ahorro no se invierte, la balanza claramente se inclina hacia el propietario, pero si se invierte con constancia y a largo plazo, los resultados pueden ser sorprendentes. Volviendo a la idea de que comprar una casa es una gran inversión, muchas personas sobreestiman lo que ganan al vender una vivienda porque ignoran todos los costos que implicó mantenerla durante décadas. Y no se trata solo de dinero, sino también de tiempo, energía y estrés. Reparaciones, renovaciones, trámites, gestiones con contratistas, costos por imprevistos como filtraciones o daños estructurales, todo eso rara vez se considera en el cálculo final. Si se contabilizan correctamente esos gastos, el retorno real suele ser bastante modesto. Por eso múltiples estudios tanto en Canadá como en Estados Unidos han demostrado que es posible alcanzar resultados financieros similares alquilando e invirtiendo de forma inteligente. Incluso hay casos en los que alquilar e invertir de forma disciplinada supera con creces los resultados financieros de ser propietario. Ahora hablemos de la deuda hipotecaria. Aunque puede ser una herramienta útil para acceder a un activo costoso desde temprano, también representa riesgos importantes. Las hipotecas suelen tener tasas de interés más bajas que otros tipos de préstamos y no requieren liquidarse si el valor de la casa cae, a diferencia de otros instrumentos financieros más volátiles. Pero como se vio después de la pandemia, el aumento de tasas golpeó duramente a muchas familias canadienses. Una hipoteca no es una garantía de riqueza. Imaginemos que alguien compra una casa al contado. El alquiler equivalente, en este modelo, invierte todo ese dinero en acciones y paga un alquiler mensual. El propietario tiene menos gastos mensuales, pero el inquilino tiene un gran portafolio que crece con el tiempo. En 50 años, este inquilino podría tener $2.2 millones más que el propietario. Esto ilustra cómo el capital que se invierte en una casa también tiene un costo de oportunidad muy elevado.
Ahora supongamos que ese mismo comprador financia el 80% del valor de la casa con una hipoteca y solo pone el 20% como enganche. Esto cambia el flujo de efectivo mensual, ya que ahora debe pagar la hipoteca, además de impuestos y mantenimiento. En este escenario, el inquilino invierte solo el 20% inicial, pero también invierte mensualmente la diferencia entre lo que gasta el propietario y lo que él paga de alquiler. El resultado, después de 50 años, el inquilino sigue superando en riqueza al propietario, aunque en menor medida, con una diferencia de aproximadamente $467,000. Esto demuestra que financiar con hipoteca puede ser más rentable que pagar al contado en algunos casos, pero aún así, el inquilino disciplinado que invierte bien puede lograr mejores resultados. No se trata de una competencia entre comprar o alquilar, sino de cómo se administra el dinero en cada caso. Por último, desmitifiquemos una creencia común: que las personas con casa propia son más ricas simplemente porque tienen una casa. Si bien es cierto que los propietarios tienen, en promedio, más patrimonio que los inquilinos, esto suele deberse a factores estructurales. Los inquilinos tienden a ser más jóvenes, tener ingresos más bajos y gastar más de su sueldo en vivienda. Comprar una casa no elimina estas desventajas. La relación entre tener una casa y ser más rico es correlacional, no causal. De hecho, algunos estudios sugieren que ser propietario puede incluso disminuir la felicidad de ciertos hogares, especialmente aquellos con bajos ingresos, por el estrés financiero que implica. La presión de cumplir con pagos elevados, mantener una propiedad en buen estado, lidiar con reparaciones y asumir todas las responsabilidades del hogar puede afectar el bienestar emocional y familiar. Un estudio realizado en 2017, titulado A Revision of the American Dream of Homeownership, analizó por qué los propietarios suelen tener más riqueza. Su conclusión fue clara: no es la propiedad en sí lo que hace la diferencia, sino cómo se maneja el dinero. Los inquilinos que no ahorran ni invierten la diferencia de flujo de efectivo simplemente acumulan menos riqueza. Además, la apreciación del valor de la casa tiene un impacto menor de lo que la mayoría imagina. Y esto tiene una implicación muy poderosa. No necesitas ser propietario para construir patrimonio. Lo que necesitas es una estrategia clara, disciplina y constancia. Con eso, puedes crecer financieramente incluso si decides alquilar durante toda tu vida. En resumen, alquilar no es sinónimo de fracaso ni de tirar el dinero. Ser propietario tampoco es garantía de éxito financiero. Lo que realmente marca la diferencia es cómo manejas tu dinero, tu capacidad de ahorro y tu constancia para invertir. Esa es la clave. En la siguiente parte del video vamos a abordar el famoso concepto del ahorro forzado, el rol de los incentivos fiscales y cómo estas variables pueden afectar tu decisión final. No te lo pierdas. Hasta este punto, hemos explorado a fondo los distintos factores que influyen en la decisión de alquilar o comprar una vivienda desde una perspectiva financiera. Pero hay un tema clave que aún no hemos abordado con la profundidad que merece: el comportamiento humano. Y es que, aunque todo lo dicho hasta ahora esté respaldado por números y modelos, la realidad es que nuestras decisiones financieras rara vez son puramente racionales. Uno de los mayores retos del modelo de alquilar e invertir es que presupone un tipo de disciplina financiera que muchas personas no tienen. El modelo asume que si tienes dinero disponible al no tener una hipoteca, vas a invertirlo de forma consistente en instrumentos con alto rendimiento esperado. Pero la verdad es que mucha gente no lo hace. La tentación de gastar ese dinero en consumo inmediato es fuerte, y sin la obligación estructurada de un pago hipotecario, muchos no logran acumular patrimonio a largo plazo. Este es un punto clave que a menudo se pasa por alto: la diferencia entre lo que podríamos hacer y lo que realmente hacemos. Ser inquilino con disciplina financiera extrema puede darte los mismos resultados o incluso mejores que ser propietario, pero ese sí condicional es enorme. Es muy fácil posponer una contribución a tu cuenta de inversión, gastar un poco más en vacaciones, actualizar tu auto o simplemente dejar de invertir porque el mercado está volátil. Por eso,
Uno de los aspectos más incomprendidos de ser propietario de una casa es pensar que, una vez que se ha pagado la hipoteca, tus costos de vivienda se reducen de manera definitiva y significativa. Y sí, en términos de flujo de efectivo mensual, pagar la hipoteca elimina una de las cargas más grandes. Pero aquí entra en juego el sesgo de contabilidad mental. Tendemos a separar el flujo de efectivo del capital invertido, cuando en realidad ambos deben considerarse en conjunto. Desde una perspectiva económica más amplia, tener una casa pagada puede representar un costo mayor al de una casa con hipoteca, porque estás inmovilizando una gran cantidad de capital en un activo de bajo rendimiento. Es decir, el costo de oportunidad es más alto. Ese dinero podría estar generando mayores retornos si estuviera invertido en otros activos. Y sí, tener una casa pagada te da tranquilidad, reduce riesgos y puede sentirse genial, pero eso no significa que sea financieramente óptimo. Ahora bien, ese costo de oportunidad puede no ser tan alto o incluso puede volverse irrelevante para personas que de todos modos no invertirían en activos de alto riesgo. Si, por ejemplo, prefieres tener tu dinero en efectivo o en certificados con bajo rendimiento, entonces el capital inmovilizado en la vivienda no está sacrificando mucho rendimiento. En estos casos, el argumento del costo de oportunidad pierde fuerza. Pasando a otro tema importante, la relación entre propiedad y felicidad. Existe una idea muy extendida de que ser dueño de una vivienda te hace más feliz, pero cuando analizamos la evidencia empírica, esta creencia pierde solidez. Varios estudios han demostrado que ser propietario no necesariamente incrementa la satisfacción con la vida, y en algunos casos puede disminuirla. ¿Por qué? Porque la propiedad conlleva una serie de responsabilidades, preocupaciones y tareas que pueden afectar tu calidad de vida. Mantenimiento constante, reparaciones inesperadas, trámites legales, renovaciones, deudas. Todo esto puede transformarse en una fuente continua de estrés. Además, tener una casa limita tu movilidad, te ata a una ubicación geográfica específica y puede dificultar adaptarte a cambios en tu vida laboral o personal. Eso no significa que ser propietario sea una mala decisión. Hay beneficios tangibles: estabilidad, sensación de logro, seguridad para la familia, pero es importante tener claro que estos beneficios son subjetivos y que no necesariamente implican mayor felicidad en términos generales. En algunos estudios, los inquilinos reportaron niveles de satisfacción similares o incluso superiores cuando podían vivir con menos estrés financiero o moverse libremente según sus necesidades. Hay otro punto técnico que vale la pena destacar. En algunos países como Canadá, las ganancias de capital de la vivienda principal no están gravadas. Esto representa una ventaja fiscal considerable que puede inclinar la balanza a favor de la propiedad, especialmente para personas con ingresos altos que ya han agotado su espacio en cuentas de inversión libres de impuestos. Para este grupo, el costo de oportunidad de tener el capital en una casa disminuye porque las inversiones alternativas estarían sujetas a impuestos. Retomando nuestro ejemplo anterior, en el cual el inquilino supera al propietario en riqueza neta después de 50 años, los resultados cambian cuando introducimos impuestos. Si las inversiones del inquilino están sujetas a tributación, el retorno neto disminuye considerablemente. En este caso, el inquilino necesitaría pagar una renta más baja para obtener un resultado comparable al del propietario. Esto demuestra cómo el contexto fiscal puede modificar profundamente las conclusiones que obtenemos a partir de modelos financieros teóricos. En algunos escenarios, el inquilino tendría que encontrar un alquiler de $1,700 o menos para igualar financieramente al propietario. Esto hace que para ciertas personas, en especial las que buscan propiedades grandes, costosas o bien ubicadas, ser propietario tenga más sentido desde un punto de vista fiscal. Pero hay un argumento aún más fuerte a favor de la propiedad, y no tiene nada que ver con las matemáticas. La cobertura contra el aumento del costo de vida. Tener una vivienda en propiedad, especialmente si planeas quedarte en ella a largo plazo, te protege contra aumentos en el mercado inmobiliario. Si los precios de las viviendas o los alquileres se disparan, el propietario no se ve afectado. Ya posee su casa. En cambio, los inquilinos pueden enfrentarse a renovaciones de contrato con aumentos o incluso a la imposibilidad de seguir alquilando en la misma zona. Claro, esa cobertura tiene un lado negativo. Si el mercado cae, el propietario asume la pérdida si decide vender, pero si no tiene planes de mudarse, esa pérdida es solo contable y no afecta su situación real.
Además, en algunos lugares simplemente no existe la opción de alquilar el tipo de vivienda que deseas. Por ejemplo, hay quienes prefieren vivir en una casa aislada en medio del bosque, una propiedad que difícilmente está disponible en el mercado de alquiler. En estos casos, comprar no solo es una elección racional, sino también una necesidad. Y aquí llegamos a uno de los argumentos más fuertes a favor de la propiedad: el comportamiento humano. Una hipoteca funciona como un mecanismo de compromiso. La mayoría de las personas no se salta un pago de hipoteca, pero sí puede postergar una inversión. Este efecto psicológico del ahorro forzado que impone la propiedad puede ser la diferencia entre acumular riqueza o no hacerlo. Cuando hacemos simulaciones a largo plazo, solemos asumir que los inquilinos disciplinados ahorran e invierten la diferencia entre el alquiler y los costos de ser propietario. Pero si esa diferencia no se ahorra o no se invierte correctamente, toda la lógica de equivalencia financiera entre alquilar y comprar se desmorona. Además, el rendimiento que se obtiene en inversiones financieras no es automático. Exige conocimientos, paciencia, estrategia, y lamentablemente muchos inversionistas obtienen menos rendimiento que el mercado, porque compran cuando todo está caro y venden cuando hay pánico. Los errores de comportamiento cuestan caro. Por eso, aunque el alquiler disciplinado puede igualar o superar los beneficios financieros de la propiedad, en la práctica, pocas personas logran aplicar ese modelo a la perfección. La propiedad, en ese sentido, ofrece una estructura que impone hábitos que benefician a largo plazo, aunque no siempre de forma eficiente. Recapitulando, muchos de los argumentos populares a favor de ser propietario están mal fundamentados. Las viviendas no necesariamente son grandes inversiones. Ser propietario no causa riqueza. Es más probable que las personas con más recursos puedan comprar propiedades. Las hipotecas no son un camino mágico hacia la riqueza. Tener una casa pagada no reduce tanto tus costos como crees, si consideras el capital inmovilizado. Y ser propietario no te hace automáticamente más feliz. Sin embargo, eso no significa que alquilar sea siempre mejor. Hay casos donde comprar tiene todo el sentido, por razones fiscales, por preferencias personales, por cobertura ante el alza de los costos de vivienda, o simplemente porque deseas un tipo de vivienda que no está disponible en alquiler. En conclusión, tanto alquilar como comprar pueden ser estrategias válidas. La clave está en conocerse a sí mismo. ¿Eres disciplinado para invertir? ¿Valoras la flexibilidad? ¿Te interesa la estabilidad? ¿Cómo manejas el riesgo? Estas preguntas son mucho más importantes que seguir un modelo tradicional o dejarse llevar por lo que se supone que debes hacer. A largo plazo, un inquilino disciplinado que ahorra la diferencia de costos e invierte en activos con mayor rendimiento esperado puede igualar e incluso superar la riqueza de un propietario, pero requiere compromiso, estrategia y una mentalidad financiera clara. Y al final del día, lo más importante es que tomes decisiones informadas, alineadas con tu estilo de vida y tus objetivos. Comprar o alquilar no define tu éxito. Lo que marca la diferencia es lo que haces con los recursos que tienes. Ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo cómo construir esa vida que siempre has querido.